Disney construyó un imperio entero convirtiendo a niños comunes en ídolos de una generación completa. Por ese mismo sistema que los subía tan rápido nunca les enseñó cómo bajar. 5 estrellas que alguna vez llenaron pantallas, revistas y cuartos infantiles terminaron en patrullas, celdas y titulares que nada tenían que ver con la imagen del ratón. Algunos lograron reconstruirse, otros siguen atrapados en el mismo ciclo, entrando y saliendo de los mismos problemas años después de haber dejado la empresa. Hoy repasamos 5 estrellas Disney que, por distintas razones, nunca lograron sostener el impulso que la fama les regaló y que terminaron siendo un fracaso. Gente del internet, bienvenidos a otro video aquí en su canal. Soy Eduardo Bates, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, como siempre, les pido su me gusta, su comentada, su suscripción, todo. Eso apoya muchísimo al canal. También aquí abajo les dejo mi Spotify, por si no tienes tiempo de ver estos videos, los puedes escuchar en el camino. Y también te dejo mi Instagram, me ayudarías mucho siguiéndome por ahí. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos con este video. De ser el mejor amigo de Hannah Montana a estar tras las rejas por tus demonios internos. Disney Channel star arrested in North Texas over a bag of chips. Michelle Musso tenía apenas 14 años cuando Disney lo convirtió en Oliver Oaken, el mejor amigo de Hannah Montana, uno de los personajes más queridos de toda la serie. Antes de eso ya había hecho papeles en cine y televisión, incluyendo la película animada Monster House, pero fue Hannah Montana la que lo llevó al siguiente nivel, apareciendo prácticamente durante toda la serie hasta su final en 2011. Ese éxito le abrió las puertas para protagonizar otras producciones como Par de Reyes y Prank Stars, y para lanzarse como cantante con contrato en Hollywood Records, girando incluso como telonero junto a su hermano en un grupo musical propio. El problema llegó en octubre de 2011. A los 20 años, Mitchell fue arrestado en Burbank por manejar bajo los efectos de sustancias, siendo menor de la edad permitida para consumir en Estados Unidos. La policía lo detuvo de madrugada después de que no bajara la velocidad cerca de un accidente de tránsito, y el resultado del alcoholímetro estaba muy por encima del límite legal. Disney reaccionó de inmediato, cancelando el programa que Mitchell conducía, sacando su personaje de Par de Reyes por completo de la trama y frenando los planes que tenía para llevarlo hacia papeles más adultos y una transición fuera de la etiqueta de estrella infantil. La única producción que se mantuvo fiel a él fue Phineas y Ferb, donde continuó poniendo la voz de Jeremy durante varios años más, ya que su imagen física no aparecía en pantalla y el contrato de esa serie no se veía afectado de la misma manera. Mitchell logró resolver el caso con un acuerdo legal ante los tribunales, cumpliendo 36 meses de libertad condicional, una multa y clases de educación sobre sustancias, y por un tiempo apareció encaminado a recuperar su carrera. Pero los grandes proyectos nunca regresaron con la misma fuerza. En agosto de 2023 volvió a los titulares tras un segundo arresto, esta vez en Texas, después de un altercado por una bolsa de papas fritas en un hotel donde un empleado llamó a la policía. Al revisar sus antecedentes, las autoridades descubrieron que tenía multas de tránsito pendientes desde hacía años, por lo que también fue detenido por esas órdenes de arrestos acumuladas. Los cargos de esa segunda detención fueron retirados semanas después. Hoy Mitchell se mantiene bastante alejado de los grandes proyectos, lanzando música de manera independiente bajo su propio sello y apareciendo poco en redes sociales. Cuando Hannah Montana celebró su 20º aniversario en 2026, fue uno de los pocos miembros del elenco original que no estuvo presente en el especial conmemorativo. Seguro has visto a este actor, sin saber que tuvo un terrible final. Kyle Massey se convirtió en una de las caras más queridas de Disney Channel, interpretando a Cody Baxter, el hermano menor de Raven en That's So Raven, un papel que consiguió casi por casualidad, ya que originalmente había ido a acompañar a su hermano a una audición y terminó siendo elegido él mismo. El personaje le valió su propio spin-off, Cody en la Casa Blanca. Después de Disney, Kyle siguió trabajando en televisión, participó en Dancing with the Stars, logrando el segundo lugar, y continuó activo en la actuación y en el doblaje durante años, incluyendo series de animación como American Dragon. En 2019, la familia de una menor de edad demandó a Kyle acusándolo de haberle enviado contenido explícito a través de redes sociales, en un caso que buscaba una indemnización superior al $1.000.000. Esa demanda civil fue retirada meses después, cuando la presentación legal de la familia dejó de dar seguimiento al caso. Sin embargo, en 2021, la situación resurgió de manera mucho más seria cuando el estado de Washington
presentó cargos formales en su contra por comunicación inmoral con una menor, un delito grave según la legislación de ese estado. Kyle ha negado categóricamente cualquier tipo de conducta indebida desde el primer momento, asegurando a través de sus abogados que se trata de un intento de extorsión relacionado con el caso civil que la familia perdió, y afirmando además que la propia madre de la denunciante mantuvo contacto inapropiado con él cuando Kyle todavía era menor de edad. El proceso legal se ha visto marcado por retrasos constantes, incluyendo al menos una orden de arresto emitida después de que Kyle no se presentara a audiencias programadas en 2 ocasiones distintas. El caso ha pasado por años sin llegar a juicio y hasta la información más reciente disponible siguen sin resolver formalmente en un tribunal. Kyle continúa negando los cargos públicamente, asegurando que ha guardado silencio durante mucho tiempo mientras espera la oportunidad de contar su versión completa ante la justicia. Su carrera en Hollywood, mientras tanto, prácticamente se detuvo desde que estos cargos se hicieron públicos, sin proyectos importantes registrados en los últimos años, aunque sigue activo compartiendo contenido en redes sociales y trabajando en música junto a su hermano. David Henry es recordado por aparecer en Los Hechiceros de Waverly Place, pero al mismo tiempo esconde un pasado oscuro. Fue detenido por llevar un artefacto peligroso en el aeropuerto. David Henry interpretó a Justin Rousseau en Los Hechiceros de Waverly Place, la serie que lo consolidó como una de las caras jóvenes más reconocidas de Disney Channel, ganadora incluso de un Emmy, además de aparecer en producciones fuera de Disney como How I Met Your Mother. Después del final de la serie en 2012, David mantuvo un perfil bastante más estable que muchos de sus compañeros de generación, alternando papeles en cine y televisión sin dejar de trabajar de forma constante. En 2018, mientras intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto de Los Ángeles, fue arrestado por posesión de un artefacto peligroso en su equipaje de mano. Este mismo lo tenía en propiedad legal, pero no contaba con el permiso necesario para portarla de forma oculta. David fue detenido por agentes de seguridad del aeropuerto con las manos en la espalda, trasladado a una estación de policía cercana para ser fichado y liberado esa misma tarde después de pagar una fianza de $10,000. Poco después publicó un comunicado asumiendo por completo la responsabilidad del incidente, calificándolo como un error involuntario, agradeciendo a las autoridades por su profesionalismo y pidiendo disculpas por cualquier inconveniente causado. Ese mismo mes había anunciado que esperaba a su primera hija junto a su esposa. A diferencia de otros nombres en esta lista, el incidente no frenó su carrera de manera significativa. David siguió trabajando de forma constante en cine y televisión, formó una familia numerosa junto a su esposa y años después se convirtió en productor ejecutivo y protagonista de la nueva versión de la serie que los hizo famoso, Wizards Beyond Waverly Place, retomando el personaje de Justin Rousseau ya como adulto y como padre dentro de la ficción, con Selena Gomez regresando también como productora ejecutiva del proyecto. La serie terminó generando cierta polémica entre excompañeros del elenco que sintieron que no fueron invitados a participar lo suficiente, pero en términos de carrera, David sigue siendo de los pocos nombres de esta lista que logró convertir su fama infantil en un puesto detrás y delante de cámaras. Era una de las estrellas más prometedoras de Disney y terminó arrestado por cargar sustancias. That Orlando Brown was arrested Monday for product possession. Orlando Brown fue Eddie Thomas, el mejor amigo de Raven en That's So Raven, un personaje carismático que lo convirtió en una de las figuras más queridas del elenco. Antes de Disney ya había trabajado en producciones como Mayor Payne, Family Matters y el show de Jamie Foxx, y durante los años de la serie se consolidó como una de las jóvenes promesas de la televisión infantil, con That's So Raven convirtiéndose en el programa más visto en toda la historia de la cadena hasta ese momento. En 2007 decidió alejarse de Disney para enfocarse en una carrera musical independiente, pero ese mismo año fue arrestado en Houston por posesión de sustancias durante un control de tránsito, lo que cerró definitivamente la puerta a futuros proyectos con la compañía. Su carrera musical nunca despegó de la manera que esperaba, sin lograr ningún sencillo relevante ni un contrato discográfico sólido. En 2011 fue arrestado por primera vez por conducir bajo los efectos de sustancias, sin placas en su vehículo, seguido de una segunda detención similar en 2013 que sí derivó en una condena de varias semanas tras incumplir repentinamente las condiciones de su libertad condicional. A partir de 2016 la situación se volvió considerablemente más grave. Fue arrestado por problemas domésticos, un caso que además incluyó cargos por posesión de diferentes sustancias dentro de las instalaciones policiales, marcando el inicio de una etapa mucho más oscura de su vida. En los años siguientes se acumularon videos virales donde se le veía visiblemente afectado, además de detenciones adicionales por intentar entrar sin autorización a un negocio ajeno y por incumplir órdenes judiciales.
llegando incluso a ser localizado y arrestado por cazarrecompensas después de faltar a una audiencia. En un intento por ayudarlo, su entorno cercano lo llevó a una intervención transmitida en el programa del Dr. Phil, donde reconoció abiertamente haber pasado por un periodo de consumo intenso de sustancias y donde su propia confusión al hablar de sus hijos generó preocupación entre los especialistas presentes. Alrededor de 2020, Orlando aseguró haber encontrado estabilidad a través de su fe religiosa y su entonces pareja, hablando en eventos sobre superación personal y asegurando llevar varios años sobrio, pero en diciembre de 2022 fue arrestado nuevamente, esta vez en Ohio, después de un altercado familiar donde amenazó a otra persona con un martillo y una navaja rota, lo que además le costó un papel de cine que tenía programado. Meses después, ya en 2023, apareció como parte del elenco de un programa de telerrealidad llamado Bad Boys Texas, que literalmente lo sacó de la cárcel del condado pagando su fianza para llevarlo directo frente a las cámaras. Orlando sigue apareciendo en entrevistas y en redes sociales de manera intermitente, alternando momentos de mayor estabilidad con recaídas que continúan generando preocupación entre quienes lo conocieron en sus mejores años dentro de Disney Channel, cuando era simplemente el compañero gracioso de una de las series más queridas de la cadena. Lindsay Lohan fue la estrella de Disney más grande de su época. Se hizo tan famosa que casi le cuesta toda su carrera y su vida. Lindsay allegedly lifted a $2,500 necklace. Lindsay Lohan no era una estrella exclusiva de Disney, pero su contrato de 3 películas con la compañía, que incluyó Juego de Gemelas y Un Viernes de Locos, la convirtieron en una de las adolescentes más famosas del planeta a mediados de los años 2000, justo antes de consolidarse todavía más con Chicas Pesadas, una película ajena a Disney que terminó de catapultarla al estrellato absoluto. Detrás de ese éxito había una infancia marcada por un padre que entraba y salía constantemente de prisión por delitos financieros y por una relación familiar bastante inestable, algo que muchos años después la propia Lindsay reconocería como parte del origen de sus problemas personales. A partir de 2007, su vida se convirtió en una sucesión de arrestos por conducir bajo los efectos de sustancias y por posesión de sustancias, entradas y salidas constantes de centros de rehabilitación. No cumplía con la libertad condicional que la llevaron a pasar tiempo en la cárcel del condado de Los Ángeles e incluso una condena por robo tras salir de una joyería con un collar sin pagarlo. Para 2012 acumulaba más de 20 encuentros con la policía en su historial documentado. Su carrera en el cine prácticamente se había detenido y su imagen pública se redujo a titulares sobre escándalos en lugar de películas, con proyectos como Liz and Dick recibiendo críticas devastadoras en lugar del regreso triunfal que se esperaba de ella. El camino hacia la estabilidad fue lento y para nada lineal. Lindsay se mudó a Dubái buscando alejarse por completo de la prensa y los flashes, ya que en ese país la actividad de los paparazzis está prohibida por ley. Abrió negocios propios en Grecia como un club de playa y en 2016 vivió un episodio de problemas domésticos en su relación de aquel entonces, incluyendo un momento en el que pidió ayuda a gritos desde un balcón frente a sus vecinos, del que finalmente logró salir sin presentar cargos formales. Con el tiempo regresó al centro de atención, pero esta vez por razones completamente distintas a las que sus años más oscuros, participando en un reality de MTV sobre su club de playa y firmando un contrato con Netflix que la trajo de vuelta al cine con comedias románticas exitosas como Falling for Christmas e Irish Wish. En 2022 anunció su embarazo, se casó y en julio de 2023 nació su primer hijo, marcando el capítulo más tranquilo y estable de toda su vida adulta hasta ese momento. Desde entonces ha seguido trabajando en Netflix y en 2025 se estrenó la esperada secuela de Un Viernes de Locos junto a Jamie Lee Curtis, completando uno de los regresos más comentados de cualquier ex estrella Disney de su generación, después de haber pasado por prácticamente todos los escenarios posibles de una caída pública. 5 caminos completamente distintos que arrancaron en el mismo lugar bajo el mismo sistema de estudio y con el mismo tipo de fama repentina que llega antes de cumplir 20 años. Mitchell se mantiene alejado de los grandes proyectos apostando por la música independiente. Kyle sigue esperando que su caso legal se resuelva mientras su carrera permanece congelada desde hace varios años. David logró sostener su carrera con relativamente pocos tropiezos, formando una familia y regresando como productor de su propia serie. Orlando continúa atrapado en un ciclo de recaídas y momentos de estabilidad, apareciendo cada cierto tiempo en entrevistas virales. Lindsay, después de la caída más pública de todas, terminó construyendo el regreso más sólido de los 5, con una familia, una carrera activa en Netflix y una secuela de la película que la hizo famosa en un completo éxito. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Cuéntame en los comentarios a cuál de estas estrellas Disney te gustaría ver en un video completo y detallado. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente para seguir hablando de lucha libre y cultura pop. Bye.